Todos, gracias por conectarse al evento de principios de almacenamiento de clase mundial en momentos de dificultad. Pido disculpas por el retraso en iniciar la charla, sin embargo, pues estamos esperando que se conectara pues la mayor cantidad de personas que fuera posible. Bueno, esta charla va a estar guiada por el profesor Juan Gregorio Arrieta. Él es ingeniero de producción de la Universidad AFIT y tiene un máster en ingeniería que realizó con el Tecnológico de Monterrey en México. Es un profesor adscrito del Departamento de Ingeniería de Producción y forma. Ok, confirmo primero antes de seguir. ¿Todos me escuchan bien el micrófono? Pueden escribir por favor por el chat si se escucha bien. Si se escucha bien, listo. Perfecto. Listo, continuamos entonces. Presento, mi nombre es Carlos Andrés Loaiza. Yo soy ingeniero de producción también de la Universidad AFIT y trabajo en el laboratorio de almacenamiento, en el Warehousing Lab. Eh, Trabajo pues también como estudiante de investigación del grupo de investigación en gestión de operaciones de producción y logística. Y pues básicamente voy a ser pues quien va a estar organizando la charla durante el día de hoy. ¿Listo? Bueno. Listo, perfecto. Bueno, antes de seguir pues como con la charla, para quienes no escuchen, ¿cierto? Los invito pues para que activen el audio desde sus computadores, ¿sí? En la parte donde dice audio o micrófono, ahí les da para iniciar el audio desde el computador, ¿cierto? Todas las, todas las preguntas las vamos a escribir en la parte que dice P y R. Ahí pues van a poder ver las preguntas no solamente que pongan ustedes, sino que pongan también otras personas que están dentro de la charla para evitar duplicar preguntas, ¿cierto? Las preguntas vamos a responder pues al final de la charla y el chat está abierto en el caso de que tengan alguna duda o en el caso de que tengan algún inconveniente durante la presentación. Eh, ¿Estás ahí bien? La cámara. Juan, hola. Carlos, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, señor. Todos los invitados y participantes me escuchan. Espero que sí. Primero que todo, pues me presento. Juan Gregorio, es del Departamento de Ingeniería de Producción, del Warehousing Lab de la universidad y del Grupo de Investigación en Operaciones y Logística. Muchas gracias por la asistencia a esta invitación. Entonces, creo que podemos empezar a conversar un ratico sobre toda la parte que tendría que ver con almacenamiento y cómo podernos apoyar los que estamos desde los centros de distribución en esta situación que en este momento estamos afrontando. Y la tarea de los centros de distribución y los almacenes es vital. Y aún no estando en esta situación, pues cómo podemos empezar a mejorar nuestra operación al interior de los centros de distribución. Digámoslo que afortunadamente hemos empezado a caer en la cuenta de que el almacenamiento no es solamente ese activo fijo que está ahí puesto, los productos almacenados, sino que en este momento se han hecho muchas mejoras en el área de producción, técnicas de mejoramiento de procesos, manufactura esbelta, restricciones, demand driven, un mundo de elementos, pero afortunadamente ya eso está migrando a mejorar la cadena de suministro, especialmente el almacén. Entonces, el objetivo de esta charla es ponernos como en ese contexto y mirar que hay muchísimas, pero muchísimas oportunidades de mejora al interior de los almacenes. Entonces, eso sería como el punto. Entonces, como siempre ocurren cosas de logística, me sonó el timbre de la casa. Un momentico, no me muero 3 segundos. Por favor, las preguntas las diligenciamos en la parte que dice PIR para que todas las personas pues las puedan ver y no tener que duplicar pues como no tener que duplicar las preguntas, ¿cierto? Y poder Listo, atenderlas todas. volví. Carlos, volví, qué pena. Esto es un mundo. Todos estamos aprendiendo ahí de a poquito. Bueno, entonces,
Empecemos, Carlos, la agenda. Pues, listo. Entonces vamos a hablar primero unas generalidades sobre almacenamiento. Tendremos los principios del almacén de clase mundial y vamos a mirar soluciones desde el Warehousing Lab. Y la última parte será una sección de preguntas y respuestas. Entonces, procedamos. Entonces, cuando hablamos de esos elementos de generalidades, entonces encontramos el por qué se vuelve tan importante en este momento hablar de los centros de distribución y del almacenamiento. Según la encuesta nacional logística del año 2018, pues el costo logístico como porcentaje de ventas, que muchos lo conocemos, está en un 13%, pero de ese costo, el 47% viene asociado a labores de almacenamiento y dentro de ese 47, el 50% de ese 47 son las labores de recogida de mercancía, todas las operaciones que tienen que ver con todos los procesos de picking. Entonces, en este punto es donde queremos empezar a arrancar a hablarles del por qué esa importancia del almacén y las operaciones al interior. Si miramos en la siguiente diapositiva, miremos ese costo logístico, pues estamos la mayoría, pues, aquí no puedo ver de pronto si Carlos me ayuda de qué parte del país somos, pero digamos lo que se puede ver reflejado dentro del mismo estudio, los diferentes costos logísticos y podemos evaluar en cuánto nos estaría costando toda esa operación. Pero hay algo muy importante en la diapositiva siguiente, es todo el elemento que tiene que ver Industria 4.0 en la logística. Queremos hacer hincapié en este punto. Es Nos involucramos, nos está llegando información, nos están comentando sobre elementos de Industria 4.0. Hay un bombardeo gigante de información, pero no es la Industria 4.0 y la logística 4.0 el estar nosotros llenos de tecnología, la última tecnología de punta. Ese que sea un mensaje que nos quede en esta reunión de hoy. Y ese mensaje viene dado por qué. La fuente de esta información es una empresa consultora alemana. Obviamente, todo el contexto de Industria 4.0 tuvo su nacimiento allá y nos dice, miremos la imagen. Nivel de implementación muy alto y muy bajo y nivel de relevancia tecnológica muy bajo, muy alto. Entonces, fijémonos acá. Lo que está aquí en el cuadrito es la parte de elementos que serían drones. Acá tendríamos vehículos autónomos, pero miremos acá. Creo, creo que todos en nuestros centros de distribución, e inclusive en nuestras plantas, estamos trabajando con sistemas de código de barras. Entonces, fijémonos, si ya tengo el sistema de información basado en códigos de barras, ya estamos un paso adentro de los elementos de Industria 4.0. Y mejor aún no, la solicitud que se nos hace es que busquemos o migremos cómo poder tener analítica de datos en nuestros centros de distribución. Entonces, estos dos elementos nos están llevando a que no es que necesitemos tener toda la tecnología de punta. Hemos visto videos de Amazon, videos de otros tipos de industrias que son carros autónomos, drones, elementos de sensórica, brazos robóticos para el cargue, para el descargue, todo un mundo de elementos. De pronto, sí, sí sirve, sí es bueno, pero ojo, tenemos lo más importante. Esto lo tenemos y esto lo podemos construir con nuestra gente de operaciones y logística, con el apoyo con los muchachos también de las áreas de informática. Entonces, fijémonos que es relevante tener ese punto y que nos quede claro. Logística 4.0 no es
E Industria 4.0 no es tener toda esa tecnología de punta, sino sobre todo, y pongámoslo en mayúscula, la parte de la analítica de datos que necesitamos. Bueno, entonces en ese aspecto, pues sigamos avanzando un poquito. Entonces encontramos que en nuestras empresas y en nuestras industrias también es un dato del Ministerio el MINTIC, es donde estamos nosotros trabajando en nuestras empresas. Entonces, fíjate que tenemos muy poquitos desarrollos alrededor de analítica de datos, Internet de las cosas. O sea, fue el estudio que hicieron ellos y compararon las diferentes empresas grandes, medianas, pequeñas, y no hay mucha diferencia entre las pequeñas y entre las micros y las pequeñas con relación a implementación de tecnología. Entonces, tenemos todo pulpito en nuestro medio para poder lograr desarrollos y mejoras. O sea, que nos quede claro que tenemos muchas oportunidades de mejoramiento alrededor de estos elementos de mejoramiento de los procesos. Bueno, continuemos con Carlos, pasemos de diapositiva por favor. Entonces vamos a hablar ya de lo que es la reunión de hoy, que serían nuestros principios de almacenamiento de clase mundial. Entonces yo les hago una pregunta. ¿Qué será para nosotros un almacén de categoría o de clase mundial? ¿A qué nos suena? ¿Qué pensamos que sea un almacén de clase o de características mundiales? ¿A qué le está apuntando? Escribamos ahí en el chat, veo silencio, silencio total. Ok, entonces, arranquemos nosotros. Dice por ahí, José, un almacén donde los stocks se llevan al mínimo, que cumplan estándares. Bueno, vamos a hacer una pregunta bien sencilla y yo la quiero poner acá. Y a ver ustedes qué me responden con relación a esa pregunta. ¿Cómo nos piden? Conocemos cómo nos piden. Entonces, cuando hablamos de esos principios de almacenamiento de clase mundial, la pregunta del cómo nos piden viene asociada a si conocemos o si tenemos el almacén perfilado. ¿Listo? Tenemos perfilado nuestro almacén. Entonces, en ese punto, lo que queremos evaluar es lo siguiente. ¿Qué es perfilar el almacén? Un principio de un almacenamiento, un almacén de categoría mundial, fuera de un mundo de elementos y actividades, es empezar a perfilar el almacén. Entonces, cuando hablamos de ese perfilar el almacén, ¿qué creemos que sea perfilar el almacén? ¿Qué será ese perfilar el almacén? Layout, clasificación ABC, segmentar, categorizar. Perfecto. Pero ojo, quiero es conocer cómo son nuestros clientes. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de cómo perfilar ese almacén, vamos a preguntarnos varias cosas. Uno, dentro de esa estructura de perfil, es si tenemos un elemento desde este punto de vista. ¿Cómo es el Pareto de la unidad de manejo?
¿Cómo es el Pareto de la unidad de manejo? A mí, ¿cómo me piden? Pongamos una frasecita que se la escuché al director de operaciones y logística de una empresa acá muy, muy grande y pongámosla en mayúscula. Como recibo, como almaceno, como despacho. Entonces, hagamos una tarea que tiene que ver con lo que decíamos ahora del sistema de información por código de barras. ¿Cómo puedo yo, dentro del centro de distribución, lograr evaluar a mí cómo me reciben, cómo recibo yo la mercancía? ¿La recibo paletizada? ¿La recibo en caja? ¿La recibo suelta? ¿Cómo la guardo? Paletizada, suelta, caja. ¿Y cómo la despacho? Paletizada, suelta, caja. Entonces, analizar esa relación es uno de los primeros elementos. Y estamos haciendo un pareto no sobre la mercancía, no sobre el producto que más se mueve, no sobre el producto más vendido, ni el que me deja más rentabilidad. No, es cómo se mueve el producto al interior de mi almacén. Entonces va un primer punto, ese elemento de hacer ese perfilado del almacén por unidad de manejo. Entonces, vámonos con esta pregunta. ¿A mí cómo me piden ese artículo? ¿Y yo cómo lo guardo? ¿Y yo cómo lo estoy recibiendo? Porque un segundo que me ahorre en ese movimiento de mercancía en el almacén es un tiempo que estoy mejorando en términos de todo ese despacho que estoy haciendo. Entonces, un primer elemento a mí cómo me piden, pero mejor aún, conocemos cuál es nuestro producto popular. ¿Qué es un producto popular? ¿El que más se vende? No. ¿El más vendido? No necesariamente. ¿El que más rota? Ah, muy buena pregunta. Por aquí escribió Cristian. Más conocido. Yo les hago una pregunta. ¿Será que el producto que más rota, que más se vende, que más se mueve, es el más importante en el centro de distribución? Es muy importante, sí. Dice Nelson por ahí, no. Entonces, ¿qué es el más popular? El más popular es el que más me aparece en todos los pedidos. Y pongámoslo de otra manera, es el más visitado. Es el más visitado. Me salen todos los pedidos. Entonces, con relación a esos elementos de popularidad, tengo un artículo que rota mucho y se mueve paletizado. Pero es que en cada pedido que me hacen va una unidad suelta de un artículo y es un artículo tipo C. Y ese artículo tipo C que me salen todos los pedidos lo tengo que ir a recoger al fondo del centro de distribución en la última posición. Pero como me salen todos los pedidos, tengo que ir y dar toda esa caminada para llegar hasta ese punto y ponerlo dentro de el despacho del pedido. Entonces, dentro del centro de distribución, no necesariamente un artículo que no se mueve, que no rota, va a ser poco importante. A veces ese tipo de artículo cobra, cobra una importancia muy alta por los movimientos logísticos alrededor en ese centro de distribución. Entonces, ese producto se puede poner cerquita a los productos tipo A. Entonces, va una pregunta. ¿Conocemos cuáles son nuestros artículos más populares y dónde están ubicados? Segunda pregunta. ¿Cuántos kilómetros camina nuestra gente en el centro de distribución recogiendo un pedido? Entonces, evaluemos esos dos elementos en términos de estar realizando los perfiles dentro de ese centro de distribución. Bueno, qué otro elemento de perfil es bien interesante? Preguntémonos si tenemos familias de productos. Yo creo que todos tenemos familias de productos, ¿ah?
no sé, la familia de los artículos de aseo o la familia de zapatos o la familia de motores, familia. Entonces, a mí cómo me piden los artículos, si me los piden en familias, si me los piden por familias o si me los piden, ¿cómo? Entonces, si me lo piden por familia, entonces yo en este punto los ubico por familia, cerca al despacho. Entonces, si me piden una familia de artículos junta, la familia de los elementos de aseo juntos, guárdelos juntos, no los guarde separados. Obviamente, conservando los criterios de- ay, se me olvidó la palabra, de contaminación cruzada. Por aquí pregunta Mauricio, que en el caso del 90% de los productos salgan en cada pedido, ¿cuál debe ser el más? O sea, si todos los productos salen en todos los pedidos, el más popular, entonces evalúate cómo es tu unidad de manejo, cuál es el SKU que se está moviendo, tipo de SKU, entonces lo puedes parametrizar por términos del SKU como tal. Entonces hemos hablado, perdón, aquí me devuelvo un momentico, hemos hablado de esos principios de almacenamiento de clase mundial, pero nos enfocamos fue en un elemento que los abarca aquí todos estos elementos. Pero vuelvo y juega, ¿qué otro perfil podemos tener? Podemos hacerlo por correlación. ¿Quiénes guardamos nuestra mercancía por correlación? ¿Qué me piden con qué? ¿Qué me piden con qué? Me explico. Hay una empresa muy bonita que es de confecciones, que fabrica ropa infantil. No vemos el nombre que no interesa, pero dentro de su centro de distribución, las prendas, guarda prenda colgada, las guarda por gama de colores. Entonces tiene el vestidito para niña blanco, debajo tiene el pantaloncito blanco y los zapaticos blancos. Y uno mira el, el mecanismo de prenda colgada y uno ve blancos, rosados, azules de los tres componentes, vestido, pantalón y zapatico. Entonces, conocemos qué nos piden con qué. Entonces, si nos piden, por ejemplo, eh, comestible uno con comestible 2 siempre y cuando se puedan juntar. Si nos piden elemento uno con elemento 2 en todos los pedidos, pero es que resulta que el elemento uno está en la esquina superior derecha del centro de distribución y el elemento 2 está al fondo del centro de distribución, esquina inferior izquierda. Si te sale en el pareto de pedidos, juntalos. Entonces, fijémonos que si volvemos otra vez por acá, a esta diapositiva que estábamos hablando ahora, esta, miremos que es información que tenemos disponible y a la mano. Entonces, este es uno de los mensajes que queremos decir de acá, información disponible y a la mano. Nos pregunta Carlos que si un sistema de reposición puede ser un factor para perfilar el almacén. Reposición es reposición de inventario, pero está reponiendo sobre la posición de almacenamiento. Digámoslo, que no suene muy horrible. No hacemos nada si repongo la posición de almacenamiento y no he almacenado inteligentemente la mercancía que voy a reponer. Después de que yo reponga esa mercancía al fondo del almacén. Sí, muy bien, no la dejas agotar. Pero vuelve y juega la pregunta. La caminadera, todo ese mundo de kilómetros que nos toca caminar para surtir un pedido. Entonces, vuelve y juega acá los principios. Entonces, vuelve y juega. Para mirar un sistema de almacenamiento de categoría mundial, entonces definamos ese perfil, que es lo que hemos venido hablando. Hay más perfiles. Los perfiles no son excluyentes. Puede haber también
un perfil que nos mezcle la unidad de manejo con la correlación, o el típico, la clasificación ABC, pero lo que pasa es que no es que nos alejemos del área financiera, pero que estemos no por encima de ellos, sino con más información. No perfilemos solamente por el valor de la mercancía o por la rentabilidad que nos genera, sino que miremos ese perfil del pedido con lo que hemos venido diciendo. Entonces, hay un perfil que es por ABC, pero bueno, miremos si los tipo A también los puedo perfilar, o por unidad de manejo, o por correlación, o por familia de producto, o puede que ocurra que en los mismos tipo A hay artículos que son mucho más populares, pero ¿quién me explica qué será perfil por línea de producto? Eso es como más raro, es como perfilar una. Considero que la vez al interior debe ser por los movimientos. Sí, Mauricio, pero ojo, los movimientos, evalúalo con relación a los pedidos, el artículo que más te están pidiendo, dónde está ubicado dentro de ese layout del almacén, para identificar esas zonas rojas de movimiento de mercancía en el almacén. Entonces, es evaluar cómo está ese layout, eso es lo que es perfilar, cómo me estoy comportando allá adentro. Puse una preguntita, ¿qué es perfilar por líneas de producto? Ojo, es un perfil por faltantes o por agotados. ¿Cómo así? ¿Cómo así que uno va a perfilar por un faltante o un agotado si el producto no existe? Sí, tenemos agotados, muchos tenemos agotados, o muchos podemos tener faltantes, ya sea por el proveedor o ya sea por la planta de producción, por muchísimas razones. Pero ¿qué será ese perfilar por línea de producto? Y yo creo que lo hacemos intuitivamente. Le entregamos al recibo del almacén. Vea, esta es la lista de pendientes que tenemos, de faltantes que tenemos. Producción está mandando la mercancía que llegue de este listado que yo te estoy entregando. No la almacenes. Pasala derecho como si fuera un cross-dock a zona de despacho. Estamos buscando ahorrar tiempo. Dice, por ahí pregunta Sebastián, ¿cómo podemos perfilar un proceso que es make to order? Si alcancé a coger bien la pregunta. O sea, si es sobrepedido. Es la misma razón. Si es un proceso sobrepedido, bueno, uno, si es un sobrepedido puro, o sea que arranca desde cero la producción o está suministrando el pedido desde el inventario. Si es desde el inventario, lo podemos perfilar igual. El artículo, cantidad, la unidad de manejo. También uno puede hacer perfilados por cliente. O sea, lo que queremos es facilitar el movimiento de la mercancía. Doy otro ejemplo de perfilado por cliente que es muy bonito y lo hace una empresa, desafortunadamente, digamos, no desafortunadamente, sino que son grandes. Es una empresa de ventas por catálogo y hace algo bien particular. Para su centro de distribución, o sea, cuando dice uno lo para es físicamente lo detiene para reacomodar sus posiciones de almacenamiento para que en la campaña siguiente sea mucho más fácil para los operarios de picking mover la mercancía y alcanzar la mercancía. Entonces, una campaña, digámoslo, va del día 1 al día 15. Estamos inventando, pero es para el ejemplo. Paran ese día 15 a mediodía. A mediodía remueven mercancía que está en posiciones que ya no va a salir en campaña, traen del centro del almacenamiento de reserva o de las otras posiciones de almacenamiento a las posiciones de pick la nueva mercancía que van a utilizar, la organizan, la ubican para arrancar al día siguiente, 7 de la mañana, a piquear. Entonces, la eficiencia va en ese perfilado del almacén. Pregunta Karina, ¿qué pasa si no puedo predecir la demanda con respecto a las opciones que me das?
pasa si no puedo predecir la demanda? A ver, el punto es que como el centro de distribución tiene productos ahí almacenados y tienes un histórico de movimientos de mercancía, entonces debes tener datos históricos. Si te estoy entendiendo bien la pregunta, hay datos históricos de movimiento de mercancía y de cantidad de inventario que está ahí adentro y la rotación del inventario. Entonces es analizar cómo se está comportando el almacén. Ese sería como el punto. Si te entiendo bien la pregunta, por ahí es donde estaría yo dándote la respuesta. Es conocer cómo se está moviendo la mercancía, porque si no estoy guardando nada, si no tengo centro de distribución, pues obviamente no pronostico ni proyecto nada. Entonces tenemos ese punto. Entonces definir ese perfil. Hemos hablado todo este rato sobre ese perfil y son herramientas que utiliza un almacenamiento de clase mundial. Vuelve y juega, no estoy hablando ni de la tecnología de punta, no, son herramientas que tenemos completamente a mano. Es para que tengamos bien presente ese punto. Bueno, dije, sigue aquí en la misma gráfica. Bueno, hay que hacer un plan de acción, hay que hacer el desarrollo y hay que hacer el seguimiento. Entonces, cambiemos de diapositiva. Simplemente para unos daticos que les quiero compartir. En el posgrado que tenemos nosotros en la Universidad de AFIDE, la especialización en Dirección de Operaciones y Logística, en el curso de almacenamiento, pues nos estamos basando en un cuestionario de almacén de clase mundial. Fue desarrollado por un profesor, pues, le demos el nombre, es el ingeniero Rafael Marín. Y se le han hecho varias mejoras, pero sí hay que citar la fuente, es un evento académico. Hemos entrevistado vía web en la materia a los estudiantes cómo son las tecnologías que utilizan ellos para el PIC. Entonces, fijémonos que 47 respuestas que hubo, casi que el 75% es en papel. Algunos utilizan pues terminales, otros un poquito más avanzados tienen este tipo de estructuras de sistemas de piqueo por luz, otros, pero pues, casi nadie, o sea, vehículos autónomos. Pero fijémonos que la opción de mejora la tenemos es acá, en toda la parte siguen siendo operaciones muy, muy manuales, pero todos vuelve y juega. Tenemos los sistemas de código de barra para capturar información y analizar esa información. Esa es la tarea que tenemos que hacer, seguir analizando esa información dentro de nuestros centros de distribución. Y, y entonces uno de los puntos, ya me están haciendo por aquí como señitas que nos quedan 5 minutos. Es uno de los puntos que queremos invitarlos pues también para que conozcan y se acerquen a la universidad. Ese es el Warehousing Lab, en el cual lo que queremos es llevarle a la industria, tanto grande, mediana, pequeña, también a la academia, a la parte de investigación, pues los diferentes proyectos que estamos llevando a cabo dentro del laboratorio. Entonces tenemos proyectos de un WMS que lo desarrollamos al interior del centro de distribución, perdón, del Warehousing Lab. Desarrollamos este WMS. ¿Por qué razón nos tocó hacerlo en casa? Que las operaciones de almacenamiento y de picking sobre todo son muy particulares, son muy a la medida. Entonces los software comerciales no es que no nos soportasen la operación como tal en términos de el volumen de movimiento de mercancía o el número de posiciones de almacenamiento, sino las condiciones que necesitamos para hacer el pick. Entonces nos tocó construirlo al interior. Entonces, ese es uno de los puntos que le queremos ofrecer a los centros de distribución de todas las diferentes empresas. Venga, evaluemos su sistema de captura de datos, su sistema de administración del centro de distribución para ver, bueno, qué otros requisitos le puede usted solicitar a su proveedor del software o si se va no, la palabra no es meter, si se va a vincular en un proyecto de adquirir un software de este estilo. Venga, miremos de acuerdo con su operación de picking, qué le puede preguntar a su proveedor para que
le quede mucho mejor desarrollado y mucho mejor montado. Entonces, tenemos como ese tipo de apoyos, perdón. También tenemos dentro del centro de distribución, lo que buscamos es más tecnologías alrededor de realizar los procesos de pick. Pues tenemos allá adentro sistemas de piqueo por luz, tenemos sistema de un vehículo autónomo, pero vuelve y juega, es para conocer la tecnología y evaluar si esta tecnología es la más adecuada para ciertas tareas, para ciertos centros de distribución, o si nuestro comportamiento en el centro de distribución, comportamiento de los pedidos, si se soporta con la tecnología que estoy teniendo, o me servirá dicha tecnología o no. Entonces, eso es lo que planteamos y ofrecemos nosotros desde el centro de distribución, pero vuelve y juega. No hacemos nada. Tener estas lamparitas de un sistema de piqueo por luz, tener unos dashboard que me permitan a mí conocer en tiempo real cómo está mi productividad en el centro de distribución en términos de líneas, de tiempo de picking, etcétera. Si no hemos hecho lo que hemos venido hablando, ese perfilado del almacén. Vuelvo y juega, conocer a mí cómo me piden y de acuerdo en ese, a mí cómo me piden, cómo tengo yo ubicada la mercancía en mi centro de distribución. Pues eso es lo que queríamos como conversar hoy un poquito. Entonces, pues abrimos como un espacio de preguntas. Si tenemos preguntas, yo trataré de responderlas. Y Carlos Loaiza nos está acompañando, también nos puede apoyar en la resolución de las preguntas. Ah, bueno, y nos pueden seguir aquí en estos enlaces en Twitter, por LinkedIn, también al correo electrónico, en la página web de la Universidad de AFID. Entonces, bueno, bienvenidas las preguntas. Si no hay preguntas o las quieren como digerir un poquito más como para resolverlas de una manera más personalizada, pues nos las pueden mandar al correo electrónico y en el término de la distancia le estaremos dando respuestas. Y como les decíamos, bienvenidos al laboratorio. El laboratorio está abierto. Esperemos que pase pues toda esta coyuntura. Ojo, y esta coyuntura está obligando a que seamos mucho más eficientes en términos del despacho de la mercancía. Y una manera de ser eficientes en el despacho de la mercancía es evitemos la caminadera de la gente en nuestros centros de distribución buscando elementos de perfilado del almacén con análisis de información. Entonces, ese es uno de los puntos y afortunadamente lo que decíamos al principio, estamos empezando a verle la importancia a los centros de distribución, no solamente como un sitio para almacenar producto, no. Es un sitio que tiene, yo le digo a los estudiantes, el CEDI es un sitio que tiene vida. Y como tiene vida, hay que ponerlo a que viva. Y que viva es que se mueva, pero de una manera inteligente. Y tenemos la información en nuestras bases de datos, en nuestros sistemas de información, para que ese CEDI se mueva mucho más inteligente y no nos dé inquietud, no nos dé susto de pronto parar para reubicar posiciones de almacenamiento. Como les decía, una empresa grandota que despacha a todas partes de Colombia, hace eso para su centro de distribución, para hacer perfilado de su almacén. Entonces tengamos eso en cuenta. Eh, pues bueno, preguntas bienvenidas y como les decía, muchas gracias. Bienvenidos al Warehousing Lab, a Ingeniería de Producción y al programa de Dirección de Operaciones y Logística. Juan, ya hay varias preguntas ahí en el chat, no sé si las puedes ver. Espérate, que Eh, estaba aquí. Javier, yo sí que las voy leyendo aquí en el orden en el que fueron como llegando. Listo. Pregunta, sabemos que el costo logístico nos afecta demasiado, además por la geografía de nuestro país y la ubicación en los puertos. ¿Existe alguna propuesta para atacar este tema? Además, sé que por Industria 4.0 existen drones y nuevas tecnologías, pero también sabemos que la mayoría de empresas en Colombia son pymes. De pronto no tienen el capital económico para invertir. ¿Qué propuestas existen? Bueno, respondiendo a la pregunta, decime, Carlos, quién la. Eh,
Jason Anaya. Listo, Jason. Entonces sí, son pymes. Lo que hemos hablado, Jason, está más relacionado a pymes y normalmente, de acuerdo con las diapositivas y los estudios que hemos hecho con los estudiantes de la especialización, la mayoría de operaciones de picking siguen siendo en papel. Ok, pero sentémonos un rato en la hoja de Excel. La hoja de Excel se va, uno lo dice, se va a fruncir rápidamente, pero miremos, analicemos el comportamiento de los artículos. A mí, cómo me piden. Entonces no tengo que tener los drones, sino con la información que tengo de pedidos, puedo empezar a cambiar mi distribución física de producto en el centro de distribución para ser más eficiente. Entonces, no tengo que tener todo el sistema de información. Ojalá, ojalá. O sea, es lo ideal, sí, pero puede uno empezar a preguntarse esto por qué está aquí. Y la pregunta que hemos repetido varias veces, ¿cuántos kilómetros camino? Vámonos con ese mensaje, ¿cuántos kilómetros camina nuestra gente en el centro de distribución? Otra habría por ahí, Carlos. De Wilfer, ¿qué información sería interesante intentar recolectar en un centro de distribución para aplicar analítica? Es importante, entonces, uno de el SKU, la unidad de manejo que estoy teniendo. SKU sobre todo hacer el paralelo entre el SKU en el despacho y en el almacén, o sea, cómo estás guardando, si es en caja o en pallet o en unidad suelta, y cómo estás despachando. Eso sería uno de los primeros elementos a evaluar dentro de ese pareto hacer el pareto del SKU, no hacerlo por artículo ni por plata, sino, venga, miremos la unidad de manejo, cuál es la unidad de manejo que más se está moviendo. Y, y normalmente las unidades de manejo son bueno, no estamos hablando de contenedorizado, sino que hemos hablado de cajas, pallet y unidad suelta. Son esas tres. Vámonos con esas tres que así que hacen todo el pareto y más de la unidad de manejo. ¿Cuál otra, Carlos, que vos vas ahí como al día? Dale, sí, es que van llegando Sí. muy seguido. A veces las tecnologías en Colombia no se ajustan para operaciones muy pequeñas, pues es más económico hacerlo con operarios. Las tecnologías se pueden hacerlo con, las tecnologías se pueden quedar obsoletas muy rápido. Hay algún volumen o tipos de productos más rentables que justifiquen invertir en tecnologías. Bueno, ahora partamos esa pregunta en dos. Con la parte operativa, todo lo que hemos mencionado pensemos en ese muchacho que está allá adentro o esa muchacha que está haciendo la operación de picking. ¿Cómo le facilitamos la operación? Entonces, inicialmente la tecnología es tener tu base de datos inicialmente. Vuelvo y repito, eso se frunce rápido. En Excel la información que está, pero ver ese muchacho cómo está caminando en el centro de distribución. Podemos utilizar tecnología, no es tecnología, sino sistemas tradicionales de análisis de información y análisis de recorrido. O sea, utilicemos lo tradicional de la ingeniería en términos del mejoramiento del proceso, para evaluar dónde están esas mercancías y a dónde está yendo la persona a recoger todo eso. Entonces, ese sería un primer punto. Ya con la otra parte de las tecnologías, vení, Carlos, repetime la otra mitad de la pregunta. Ese es Claro el que fa. sí. Dicen, las tecnologías se pueden quedar obsoletas muy rápido. ¿Hay algún volumen o tipo de producto más rentable que justifique invertir en tecnología? Lo que pasa es que en volumen es encontrar cuál es ese artículo que es más popular y asociado también en ese pareto del artículo. La idea es entonces empezar a mirar que la tecnología, digamos, la tecnología es relativamente costosa. Una pistola de lectora de códigos de barra son $600. De ciertas características, no necesariamente todo mundo tiene acceso todas las empresas tienen acceso a tener todo un pool de pistolas y el montaje de la infraestructura de redes, nodos, etcétera. Entonces, no te podría dar una respuesta precisa entre un volumen pero lo que sí te digo es analizar la operación, estandarizar la operación en términos de evaluar qué es lo que me están a mí pidiendo y de dónde estoy recogiendo lo que me están pidiendo, vuelve y juega.
para cambiar la ubicación y hacer una ubicación inteligente. Ya ahí entra uno a evaluar la justificación en términos del elemento tecnológico, porque no necesariamente la tecnología te va a incrementar velocidades de recogida o velocidades de picking, pero sí te ayuda a mejorar la calidad. Ah, no hemos hablado de eso, nos pasó. ¿Cuál es nuestro nivel de calidad en el centro de distribución? Entonces, la tecnología me sirve, no necesariamente, uno también piensa que la tecnología es para acelerar el proceso de pick. No, es para validar calidad en el proceso, o sea, que, que lo que me pidan sí lo recoja y lo recoja en la cantidad que es. Entonces, es otro elemento que hay que evaluar. ¿Cuál es mi tasa de confiabilidad, perdón, en el centro de distribución? ¿Cuál es mi nivel de confiabilidad en ese centro de distribución? O sea, mi relación entre lo que diga mi sistema de información versus lo que está abajo en el centro de distribución. Entonces, antes de involucrarse en tareas de tecnología, de comprar tecnología, depuremos el centro de distribución en calidad de la información, confiabilidad de la información y los movimientos en el que hace nuestra gente en el centro de distribución. ¿Cuál lo trae por ahí, Carlos? Y hay, Yo me como pongo hay a... muchas, ¿cierto? Aquí dice, ¿cómo podemos varias? Listo. Ok. Dentro de la temática de Industria 4.0 es viable implementar inteligencia artificial para optimizar la operación, para optimizar la operatividad en almacenes de grandes superficies. Sí, claro, es que lo veíamos en la diapositiva, en la inicial donde mostrábamos los niveles, el nivel de relevancia y el nivel de aplicabilidad. O sea, lo que necesitamos es analítica de datos. Analítica de datos es uno de los elementos de Industria 4.0. Y dentro de grandes superficies, pues básicamente eso es lo que se está buscando, evaluar. Entonces, con elementos de predicción, tener elementos de predictiva, bueno, artículos que se van a agotar, cuánto me va a demorar pidiendo, perdón, recogiendo este tipo de mercancía. Entonces, todo eso son elementos de predictiva que se consiguen bajo históricos de comportamientos de demanda, que con analítica predictiva te permite a vos adelantarte a tomar ese tipo de decisiones. Entonces, yo sé que me llegó un pedido X de tantas líneas, por histórico sé que me demoró tanto, entonces te llegaron estos pedidos, se demora tanto tiempo, entonces puedes planear mejor tu flota, puedes planear mejor tu reabastecimiento, puedes planear mejor, para que no nos cojan tan en frío, pero basado en datos históricos de comportamiento de, y cuando ocurren contingencias y coyunturas como en las que estamos, podemos tener una mayor capacidad de respuesta. Otra, Carlos. Listo, yo creo que la última, Juan, para poder dar cierre, puesto que sabemos que las personas también tienen pues, otras, sí, pues tienen otros compromisos. ¿Qué técnicas se pueden aplicar para mejorar la confiabilidad? Despachos sin faltantes, inventario real. ¿Cómo mejorar ese elemento de confiabilidad? Bueno, sabemos que confiabilidad sería la diferencia entre lo que está allá abajo y lo que dice el sistema de información que yo tengo. Pues una que la mencionó uno de los participantes por allá al principio es esta una política de tener inventario rotativo y definir toda una brigada, no una brigada, sino tener tu personal y estar haciendo chequeos de inventario rotativo, puede ser bajo clasificación ABC o vamos a evaluar si los tengo ya perfilado por familia de producto. Entonces, evaluamos esta familia, esta familia, esta familia. Eso haciéndolo muy, muy a mano. Eso sería uno de los puntos para elevar esa confiabilidad. Pero uno de los puntos es generación de elementos de hacer inventario rotativo. Se puede trabajar en ese punto. Vuelvo y repito, el CEDI es un ser vivo. Hay que estarlo trabajando. Entonces, Listo. ya aquí el coordinador del, del chat nos dice que ok, no queda sino muchas gracias, espero haber sido claro, que se haya escuchado. Esto es como un abrebocas, pero como les decimos, estamos ante una situación compleja en este momento que necesitamos es estar repensando
esa logística en nuestros centros de distribución casi que en tiempo real y una ayudita para los administradores del centro de distribución es empezar a perfilarlo. Y estamos a la orden, los profesores del Departamento de Ingeniería de Producción, de la especialización de Dirección de Operaciones y Logística, el Warehousing Lab, Carlos como responsable en el Warehousing Lab de toda la parte de innovación y de desarrollo, nos escriben. Todo. Yo creo, Carlos, podemos, no sé, quedó un inventario muy grande de preguntas como para responderlas vía correo, Sí, señor. como Eso para darles justamente. una respuesta pequeña. Sí, señor, justamente pues para dar cierre pues como al evento, agradecer primero haber estado y haber participado de manera tan activa en la charla. Todas las preguntas y las que nos quedaron faltando por responder, habían varias preguntas que eran muy específicas y de pronto podían extender mucho más este espacio de las preguntas, las vamos a responder, a tratar de darles respuesta vía mail lo más pronto posible. Les agradecemos pues a todos por haber estado en la presentación. Posteriormente estaremos realizando también otras videoconferencias en temas de logística, ¿cierto? Temas de aprovisionamiento, de toma de decisiones, ¿sí? De perfilado en los almacenes ya un poco más específico a la metodología de cómo se podía hacer, ¿cierto? Entonces, pues les estaremos pues como enviando todas estas invitaciones. Las memorias también se las vamos a compartir. De nuevo, pues agradecerles la participación, ¿cierto? Recordar pues que la invitación partió del laboratorio de almacenamiento, que forma parte de la especialización en dirección de operaciones y logística, y el departamento de innovación, con quien esperamos tener un acercamiento con la industria. Así es uno de nuestros frentes de trabajo más fuerte. Entonces, pues esperamos pues seguir en contacto a pesar de que sea por estos medios virtuales, la universidad sigue brindando espacios para el acercamiento con la industria. Entonces, pues les agradecemos a todos por haber estado en la charla y feliz tarde.